Bueno, muy buenos días. Bueno, hoy tuvimos un poquito de fallas con nuestra señal, así que bueno, quería compartir con ustedes algo súper especial de nuestro tiempo con Dios de hoy y quiero compartirlo rápidamente con ustedes para que puedan hoy llevarse esa porción de la palabra en su corazón. Y quiero leerle aquí en Génesis capítulo 40 versículos del 1 al 8. Dice la palabra, se la voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Después de esto el copero, o sea el encargado de servirle, vino al rey, y también el panadero ofendieron a su amo, el rey de Egipto. El faraón, o sea el rey, y se enojó contra estos dos funcionarios, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, y los mandó presos a la casa del capitán de la guardia, donde estaba la cárcel. Era el mismo lugar donde José estaba preso. El capitán de la guardia encargó a José que atendiera a estos funcionarios, y ellos pasaron mucho tiempo en la cárcel. Una noche los dos presos, el copero y el panadero, tuvieron cada uno un sueño, y cada sueño tenía su propio significado. Por la mañana, cuando José vino a verlos, los encontró muy preocupados. Así que les preguntó: ¿por qué tienen hoy tan mala cara? Tuvimos un sueño y no hay quien nos lo explique lo que quiere decir, contestaron ellos. ¿Y acaso no es Dios quien da las interpretaciones?, preguntó José. Vamos, cuéntame lo que soñaron. Y hoy quiero dejar en su corazón dos cosas muy importantes. Y la primera de estas es la gran puerta que es el servicio. José era un hombre que sabía servir, fue entrenado para eso. El mayor proceso de José fue aprendiendo a servir, aprendiendo a ser ese hombre que servía en todo tiempo. El proceso de José lo llevó a eso, a entender que el servicio, más que una obligación en su vida, se convirtió en una puerta de bendición. El servicio siempre te va a poner en el lugar donde Dios te quiere tener. Por eso es tan importante que nunca dejemos de servir. Si tú tienes un llamado especial del Señor, si hay esa pasión en tu corazón por el Señor, algo que se tiene que manifestar en tu vida es el anhelo de servir. El servicio es una puerta de bendición que se abre delante de nosotros y que siempre nos va a permitir estar en el lugar correcto. El servicio nos conecta con nuestro propósito. El servicio provoca que usted y yo crezcamos espiritualmente, pero también el servicio provoca que nuestro carácter sea transformado al carácter de Cristo, a la estatura, como dice la palabra, del varón perfecto. Si tú amas al Señor, algo que tiene que manifestarse en tu vida es servir. No hay nada más valioso en el reino que un hijo de Dios que ama al Señor y que sirve con pasión en su corazón. No hay nada más valioso y más importante que ver un hijo de Dios que le ama y que manifiesta ese amor al Señor a través del servicio. Es imposible, y permítame decirle con toda seguridad esto, es imposible que una persona que ame al Señor no anhele servir, porque el servicio es la manifestación del propósito de Dios en mi vida. Cuando yo estoy en constante servicio, ahora no estoy hablando solamente del servicio en la iglesia, sino de todo. José, aquí en la palabra, dice la palabra que llegó un momento en el que el copero y el panadero hicieron algo malo, pecaron. En otra versión dice delinquieron. En otra versión dice ofendieron, ¿verdad? Y por causa de ofender a su amo, al rey, al faraón en ese momento, pues fueron llevados allí a la cárcel. Había una justa causa por la cual ellos habían sido llevados allí a la cárcel, a diferencia de José, ¿verdad?, que había sido llevado inocente. Pero es impresionante ver acá cómo cuando llegan estos hombres, José se había vuelto
en todo lugar donde él llegaba, el servicio le abría un lugar especial. Y es que las personas que siempre tienen eso en su corazón, el servir como parte de su propósito en la vida, siempre van a encontrar un lugar especial para ellos. Cuando José llega ya a este lugar, es indiscutible que esa manifestación del servicio lo ubica a él en un lugar, aún en la cárcel, en un lugar especial, porque dice la palabra allí que cuando pusieron allí a José a servir allí en la cárcel, dice que le encargaron que atendiera. No eran cualquier preso, ¿verdad? Eran hombres, 2 hombres que habían sido parte de ese gabinete real, ¿verdad? Que estaban allí cercanos al rey en ese momento, al faraón. Entonces no eran cualquier persona. Estaban allí en la cárcel, pero tenían ciertas cosas que debían proveerles aún dentro de la cárcel. Y José fue designado a estos 2 hombres para servirles, para estar allí atentos, para estar allí pendiente de lo que estos hombres necesitaban. ¿Sabes algo? Por eso es que nosotros jamás podemos despreciar ningún lugar que nos den para servir, porque ningún lugar es menos que otro cuando se trata de servir en el reino. En el reino todos los lugares son importantes, y cuando servimos con amor y pasión en el lugar donde el Señor nos pone, allí el Señor va a abrir puertas de bendición. La palabra dice que el que se humilla es exaltado, que el pequeño servirá al mayor, ¿verdad? ¿Por qué dice eso la palabra? Porque la palabra está hablando de nuestro corazón. ¿Cómo es nuestro corazón en los lugares donde tenemos que servir? ¿Cómo das una palabra cuando te invitan de pronto a un lugar con muchas personas? Pero ¿cómo das una palabra si alguien te invita a compartir en una casa o en una familia, ¿verdad? Hay personas que desmeritan el lugar de su servicio. Es que a mí no me gusta servir en este lugar, no me parece que sea honroso para mí. Pero José estaba dispuesto a servir en todo lugar donde era puesto. Era algo que fluía en su corazón. Era para lo que había sido entrenado. Y el servicio siempre te va a abrir puertas de bendición, porque la palabra dice que todo aquel que ha dejado casas, carros, bueno, no dice carros la palabra, casas, ganado, hermanos, familia, esposo, esposa, todo lo que tú tengas por causa de seguir al Señor, por causa de servirle al Señor, vas a recibir 100 veces más. No hay nadie que sirva en el reino que se quede sin recompensa, porque el servicio abre puertas de bendición y es una llave poderosísima. Para José, dice la palabra que José duró mucho tiempo sirviéndoles. ¿Por qué les digo esto? Porque en el versículo 5 dice que, dice en el versículo 4, dice, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José y él les servía, y estuvieron mucho tiempo en la cárcel, dice la palabra allí en el versículo 4 de Génesis 40. Entonces, ellos duraron mucho tiempo allí, José allí pendiente de ellos, a tal punto de que José entabla una relación con estos 2 hombres. Los conocía. José sabía cuando ellos estaban contentos, cuando estaban tristes. José sabía cuando algo no les gustaba, cuando empezó a conocerlo, su servicio le permitió conocerlo. Y esto me habla de algo muy maravilloso, y es poder estar atentos, porque en el servicio usted y yo podemos estar atentos a muchas cosas que pasan en el reino. Y estos detalles que le permitió aún el servicio tener ese acercamiento con estos 2 hombres a José, permitió que él identificara algo especial. Mire, el servicio aún en nuestra casa tiene que ser constante. Usted tiene que aprender a conocer a su familia, aquellos a los que usted les está sirviendo constantemente. Usted tiene que aprender a conocer a esa persona que está allí a su lado, que usted puede identificar cuando esa persona tiene una necesidad de algo, cuando sus hijos están necesitando algo. ¿Sabe? José, a través del servicio, conoció a estos 2 hombres a tal punto que dice la palabra allí en el versículo 5,
que ambos, estos dos hombres, el copero y el panadero, tuvieron un sueño. Y ese sueño los dejó inquietos, porque ese sueño ellos sabían que no era un sueño normal. ¿Sabe algo importante? Y es que hay una gran diferencia entre ser un soñador y soñar. Y usted dirá, pastora, eso no tiene nada que ver, eso es lo mismo. Pero hay muchas personas que son soñadoras, que todo el tiempo están diciendo, yo sueño con esto, yo sueño con aquello, yo quisiera esto en mi vida, yo sueño un día que esto pasara. Pero la diferencia con el que tiene un sueño, no solo que es un soñador, sino que tiene un sueño, es aquella persona que se identifica con algo, con el propósito de Dios. Cuando tú tienes un sueño, luchas por ese sueño, no olvidas ese sueño. Estás allí conectado con ese sueño, estás haciendo cosas en tu vida para llevarte al cumplimiento de ese sueño. Todo el tiempo estás trabajando en pro de ese sueño. Esa es una gran diferencia. No te quedes solo soñando. Toma un sueño en tu corazón. La palabra habla del propósito de Dios y hay una canción muy linda de Alex Campos, ¿verdad? Que dice sueño de morir, hablando del propósito de nuestro Señor Jesucristo cuando vino a morir en la cruz. Y ese sueño de Jesús era poder establecer ese propósito de Dios a tal punto que todo el tiempo que Jesús estuvo en la tierra fue en pro a ese sueño que había en su corazón. No permitas que solamente los sueños vengan a tu vida. A través del servicio tú te enfocas con el sueño de Dios. A través del servicio tienes presente qué es lo que hay en tu corazón, lo que hay en el corazón de Dios y se alinea a tu corazón. Entonces estos dos hombres soñaron y no era un sueño normal. Era un sueño que generó en ellos un estado de ánimo diferente, a tal punto que José lo sabe. José identifica esto que está pasando en ellos. José dice, estos dos hombres no están normales, algo les pasó, algo les ocurrió porque yo veo que en ellos no están con el mismo semblante que yo les veo todos los días. Entonces José se acerca y les pregunta qué tienen, qué les pasa, ¿verdad? Pero hay algo muy importante en esto y es que José establece un fundamento. Y este fundamento que José establece lo encontramos en el versículo 8, en el último versículo. Dice, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? José establece una plataforma poderosísima en este momento. Y es entender que Dios es el que tiene todas las respuestas para nosotros. No hay nada más que tenga respuesta. Sabe que durante mucho tiempo, y hoy en día se ve muchísimo eso, hay personas que tienen un sueño y se van a buscar a internet. ¿Qué significa soñar con la serpiente? ¿Qué significa soñar con un arpa? ¿Qué significa soñar que si andaba descalzo? Y usted va a encontrar miles de interpretaciones. Pero ahora, ¿cuál es la interpretación que Dios tiene para ese sueño? Hoy en día las interpretaciones de los sueños están enfocadas en esa comunión y en esa relación con el Señor. No hay nada que el Señor no quiera contarle a aquellos hijos íntimos que anhelan conocer más de su presencia y de su propósito. Siempre que tú y yo estamos conectados con el Señor siempre va a traer la revelación a eso, a ese plan que Él tiene para con nosotros. Por eso es tan importante que tú y yo estemos conectados. Si tú llevas mucho tiempo conociendo al Señor, si estás congregándote, si estás en la iglesia, si has hecho los procesos, bueno, y aún si no los has hecho, yo quiero hacerte hoy una invitación muy especial ya para terminar, y es que puedas poner tu vida al servicio del Señor. El servicio abre puertas poderosísimas a nuestro favor. El servicio siempre te va a mantener conectado al Señor. ¿Sabes por qué? Porque el servicio nos lleva a nosotros cada día a ser mejores, a esforzarnos más. Cuando tú tienes una motivación y decir, yo tengo el servicio al Señor, yo le sirvo al Señor en un ministerio, yo le sirvo al Señor en ese propósito, en ese llamado que Él ha hecho a mi vida.
eso va a provocar en ti que puedas avanzar y crecer aún espiritualmente en todas las áreas de tu vida. Por eso hoy la invitación es para que te conectes a servir. Si tú estás hoy escuchando este mensaje y haces parte de la Casa Filadelfia, yo te reto hoy a que tú puedas decir: oye, yo quiero, acércate a tu líder. Si no tienes un líder, contáctate con nosotros. Vamos a asignar una persona que esté allí, que te esté direccionando, que te esté ayudando en ese proceso de crecimiento espiritual, pero sobre todo que te pueda conectar con tu propósito. Cuando tú sirves con tu corazón, cuando tú estás allí y amas al Señor y decides servirle sin desmeritar ningún lugar donde el Señor te pone, el Señor siempre va a abrir puertas de bendición. Este momento especial de servicio que tuvo José allí, aún en medio de su situación difícil en la cárcel, fue algo que le abrió las puertas más adelante. Siempre creyendo que el Señor es el que tiene respuestas para todo y que Él es el que abre puertas que nadie puede cerrar, dice la palabra. Así que yo te invito para que en esta mañana tú le puedas decir: Espíritu Santo, enséñame a servir, que pueda hacerlo con pasión, que haya eso en tu corazón, que yo pueda ser un instrumento de bendición en tu reino y que pueda establecer el propósito tuyo, Señor, en mi corazón a través del tiempo que tú me permites estar aquí en la tierra. Hoy, Padre, oro declarando que tú pones esa pasión en el corazón de cada uno de tus hijos y que hoy todos como tus hijos tomamos esa llave poderosa del servicio a nuestro favor, que podemos caminar sirviéndote, amándote y manifestando que somos tus hijos a través del servicio en todas las áreas de nuestra vida. Bendigo a cada persona que hoy escucha este mensaje y declaro en el nombre de Jesús que la palabra viene a provocar un cambio y una transformación. Dos cosas importantes hoy: el servicio, los sueños. No simplemente seas un soñador, no seas simplemente aquel persona que tiene muchos sueños. Apodérate del sueño de Dios en tu vida y trabaja en pro de ese sueño que Dios tiene para ti, y entonces verás la respuesta de Dios a tu favor. Amén. Les bendigo y bueno, espero que mañana podamos seguir conectados aquí en el tiempo con Dios. Así que les envío un besito para todos y muchas bendiciones.